Tengan todos un buen día, soy Rocío Serpas y este día tengo el honor de entrevistar al joven Ebenor Saavedra, así que vamos a realizarle una serie de preguntas para saber más de su vida. Iniciamos con Ebenor, contanos cómo surgió tu yo escritor, cuáles fueron tus motivaciones. Mm, Fíjate que realmente yo considero que mi yo escritor surge desde la infancia. Ujú, Quizás ese disfrute al inventar juegos. ujú, Por ejemplo, yo tengo una hermana y con ella desde muy pequeños inventábamos historias muy largas. De hecho, hubo una que duró toda nuestra infancia, ujú. desde que yo tenía 4 años hasta que ella se mudó de la casa. Es decir, llegamos adolescentes con ese juego. Y consistía en que inventábamos algunos personajes que, digamos, los encarnábamos con nuestras manos, porque no teníamos juguetes, o si teníamos juguetes no nos gustaban, no nos satisfacían para quizás el aspecto que queríamos que tuviera el personaje. Entonces, con una mano que es tan ambigua, o la mano súper ambigua, nosotros nos podíamos imaginar cualquier cosa. Entonces, a partir de eso creábamos muchas cosas. Ella tiene el don de dibujo y pintura. Entonces, después ella se comenzó a expresar mucho por ese medio. Y hacía cómics, cosas que a mí me gustaban mucho. eh, pero yo no tenía esa vocación, aunque traté el dibujo, pero no me salía demasiado. Entonces pensé más en escribir lo que quería. Y mis primeros escritos giraron en torno a esa historia. Eh, Salió una novela incompleta, como unas 500 páginas manuscritas, pero no la he concluido. De repente me di cuenta que no era tan buena, uno de niño solo experimenta. Ajá. Entonces yo creo que mi yo como escritor surge ahí, en esa necesidad de inventar. Ya después, cuando iba a tercer ciclo, comencé a leer algunos autores que nos dejaban o que me sugerían y que me gustaba mucho, me gustó mucho la lectura. Verne fue uno de los responsables que me atrajo. 20.000 leguas de viaje submarino me encantaba. Y en la escuela jugábamos, yo soy Ned Land, el otro es Consejo, y así nos íbamos. Y pasábamos muy bien los recreos. También Rutilio Quesada, La Última Guinda, cosas así me gustaba mucho. Y bueno, esos son los momentos en los que surge, ¿verdad? Ujú. Creo que eso te puedo decir. Está bien, suena muy interesante cómo la infancia ha tenido una influencia en tu yo escritor. Creo que en todo, en la personalidad, en todo. Ahí nos construimos. Bueno, continuando con la entrevista, también nuestros espectadores allá en internet quisieran saber qué tipo de piezas escribís y por qué te dedicas a estas. Bueno, creo que yo solito me autoanalizo un poco, necesito entender por qué me inclino hacia tal área y por qué no salgo de ahí, ¿va? No es que no salga, yo me manejo realmente en varios géneros, Ujú, porque me gusta experimentar. Y lo que más se me da es la narrativa, escribo mucho cuento, escribo novelas, escribo poesía también, ensayo porque yo estudio filosofía y es muy indispensable ese género a la hora de hacer comprobaciones científicas. El ensayo académico me ha servido mucho, también el ensayo libre. eh, pero yo creo que mi mayor inclinación es hacia la narrativa, hacia el cuento, el relato, la novela. Pero creo que la razón de eso es que el estudiante promedio de educación básica y media, de educación pública obviamente, digamos que nunca se le enseña a leer poesía. ujú, Yo he tenido ciertas experiencias como docente en educación media y bueno, hace, hace no muchos años estaban regalando de parte del gobierno, creo que del Ministerio de Cultura, unos libros que hablaban sobre algunos clásicos nuestros o personajes representativos como el señor Romero. Había un libro de Roque que lo estaban regalando y bueno, varios estudiantes me dijeron, profe, se lo regalo. ujú. No lo entendían, no lo degustaban y yo pues estaba como invitado en esa institución, no es que estuviera contratado. Ellos tenían su profesor de lenguaje y literatura, pero me di cuenta de algo bueno, me vi reflejado ahí. O sea, no saben leer poesía, no saben enfrentarse a textos poéticos. Cuando intentan escribir, solo lo logran si leen un poema y tratan de imitarlo. Ujú. Yo creo que es un buen comienzo, pero de estudiantes que están a punto de graduarse de bachillerato, creo que dice mucho de nuestra educación. Entonces yo le hallé más a la narrativa porque nuestro lenguaje normal es narrativo.
O sea, ahorita nosotros estamos hablando no poéticamente, estamos de alguna manera haciendo relato, hablando, ¿va? También las películas, las series, las caricaturas, casi todo es narrativo. Entonces, para que uno se introduzca al lenguaje poético es como que más complicado y necesita así de algunas guías. Quizás lo que más nos aproxima a la estructura de los versos son las canciones, pero la música popular que se escucha ahora quizás no da mucha, aunque hay mucha rima, son versos obviamente, pero no da mucha apertura a que, digamos, el joven se introduzca a lo que sí es la poesía. Y que claro, hay mucha narrativa, hay muchos relatos que tienen mucha poesía, y de hecho creo que es esencial, y quizás podríamos decir que la poesía es como que esa savia que circula en todo el árbol de la literatura. Entonces, yo diría que por esas condiciones sociales es que me inclino más hacia el relato, hacia la narrativa, pero igual trato de cultivar menos otros géneros. Por el momento no estoy tan depurado en poesía, pero lo estoy intentando de cultivar. Entonces, por supuesto, te podría hablar de grandes autores que me han impactado, que me han llevado a decir yo quisiera experimentar en esa área. Pero más que todo creo que la razón por la que escribo como escribo son cuestiones sociales. Creo que de todo gran autor se puede aprender, y así que poco a poco voy viendo. Y contame, ¿cuáles han sido estos autores o cuáles han sido estos géneros que te han dejado impactados? Mira, inicialmente fue el terror, la literatura de ciencia ficción. Cuando uno ve las películas se sorprende mucho de todas esas luces, todos esos personajes tan exóticos, todas esas posibilidades que a veces nos aterran. Yo leía, aparte de Verne, leía mucho a Stephen King. También me gustó mucho Lovecraft, que eran de terror, sí, pero a la vez metían elementos de ciencia ficción. Incluso Lovecraft tiene algunos cuentos que son muy metafísicos. Entonces a mí me gustaba mucho eso, de problematizar sobre la existencia, el alma. Me gustaba mucho. También tuve un contacto con la literatura filosófica, que fue Platón. Porque yo de bicho me gusta investigar cuestiones del alma, cuestiones esotéricas, y me topé con algún diálogo de Platón, por ejemplo el Fedón, y me encantaron, y eso me llevó a estudiar filosofía, una de las razones. Pero creo que inicialmente son esos autores. De ahí, en la medida que fui madurando un poco, me topé con Kafka, que para mí ha sido un gran golpe de angustia. Digamos que me reveló por primera vez el absurdo, que yo ya lo había sentido y por eso es que uno se identifica, pero no lo había concretizado ni sabía que yo era partícipe de una realidad como esa. También, como dicen algunos grandes escritores del boom, o sea, Kafka como que nos enseñó que había más posibilidades en la realidad. O sea, por ejemplo, la metamorfosis, te conviertes en un bicho, ¿cómo es eso posible? O sea, dentro de un contexto que parece muy real, y la trama un poco absurda. También leí de Ionesco, La cantante calva, me sorprendió mucho, porque trae muchos elementos de la realidad, pero que la satiriza. Y uno dice, esto no tiene sentido, pero si ves la vida, entonces dices, bueno, es también así, ¿va? Igual con la lectura de Camus, pero creo que quizás los escritores de boom me han impactado mucho. Rulfo es de los que me sé al dedillo de memoria casi, porque es muy corto realmente su obra, pero es muy, muy sustancial. Sí. También me gusta bastante Borges. Cortázar también es uno de los que más me han impactado por las innovaciones formales, la problematización del tiempo. Cuentos como El perseguidor son muy, muy filosóficos y lo dejan pensando a uno. Y por supuesto hay otros dos autores que son de los grandes y que no dejo de darme vueltas en la cabeza. Cervantes, las novelas ejemplares me gustaron mucho, pero es el Quijote lo que más me impacta, no solo sobre esa perfección formal en la segunda parte, sino que toda la sustancia del Quijote, ese héroe fracasado que todo lo intenta y busca el ideal aunque ya sabe que es una derrota. Es como un drama, el crear un personaje que te haga libre, que te haga concretizar la fantasía, la ilusión y todo eso, la búsqueda del ideal, ¿va? Un sujeto que muere por Dulcinea aunque sabe que es consciente que Dulcinea no existe, ¿va? Pero él la busca, ¿va? Eso ahí Salarrué, que es de lo que he estado trabajando en mi tesis,
y que lo he leído completo, solo quizás algunos artículos que no se han recopilado, que se han de haber publicado, por ejemplo, en Patria o revistas y eso. Pero me ha impactado mucho esa capacidad de compenetrarse no solo con el indígena, sino con todo su entorno. O sea, lo hace sentir, hace que la naturaleza palpite a su ritmo o él al ritmo de la naturaleza. También su fantasía es muy viva y no es tan fantasía, revela algunas de sus creencias esotéricas y que también tiene que ver mucho con la cosmovisión y la ontología que él concibe del mundo. Entonces, a mí siempre me llamó la atención Cuentos de Barro, Cuentos de Cipotes, porque decía, ¿cómo lográs empatizar tanto con el mundo? Lograr perdonar al asesino, identificarte con él y hacer que todo el mundo también se compadezca. O sea, hacer del asesino un niño inocente. Entonces, a mí siempre me sorprendió eso y dije, quiero hacerlo yo. No ser exactamente como él va, pero uno siempre necesita esos digamos, esos ejemplos, esa gente a quien admirar y decir, esos logros también quiero alcanzarlos. Lo que más me llamó la atención es eso de humanizar, la capacidad que tiene de humanizar, de hacer que el amor se expanda y contagie todo. Entonces, quizás esas son a grandes rasgos mis mayores influencias, ¿no? Hay muchas más, pero creo que esos son los que más. Sí, me parece interesante la influencia que ha tenido también el estudio de tu carrera, porque puedo percibir que de ahí vienen varios elementos que están presentes en tu obra y también en tu dedicación al estudio. Sí, es imposible que uno, estudiando filosofía y haga literatura, no filosofee dentro de la literatura, perdón. Ajá. Sí, suele pasar. Bueno, ahora quisiera saber cuáles han sido los momentos más satisfactorios de tu vida al ser escritor. ¿Cuáles han sido esos momentos que te han llenado de alegría y cómo han pasado? Bueno, fíjate que realmente como escritor yo no tengo mucha trayectoria. Sin embargo, ya he podido experimentar uno de esos momentos en que uno siente, valió la pena hacer tanto trabajo. Bueno, creo que en primer lugar lo que más le da satisfacción a uno es, digamos, manifestar o desplegar su propio potencial creador. Yo siento que de alguna manera todo ser humano tiene la necesidad de crear algo. Creamos, qué sé yo, si quiero hacer un zapato, una casa, construir una relación, después botarla, puede ser cualquier cosa. Pero sí necesitamos sentirnos creadores, sentirnos que algo hemos hecho en la vida, que algo estamos haciendo con nuestra vida. Necesitamos esa actividad, aunque sea mental, en este caso artístico. Quizás es eso, sentirme cuando las cosas están saliendo, cuando por ejemplo un cuento se comienza a mover por su propia cuenta, y yo digo, ya no puedo incidir en la ideología de este personaje porque ya tiene independencia. Entonces, bueno, yo escribí un cuento que todavía está inédito, pero su final como que a la gente que se lo he enseñado me pueden decir, mira, pero al final tiene una declaración machista, porque es un narrador protagonista y está contando cierto evento trágico, y al final dice, pero no lloro porque soy un hombre. Entonces yo entiendo que es machista, pero es nuestra sociedad. Y el personaje que yo había construido está ubicado en esta sociedad. Un campesino ya anciano, o sea, es imposible que no sea así. Entonces yo digo, no le puedo imponer mi ideología. Entonces cuando el personaje, cuando lo creado tiene vida propia, tiene sustancia, entonces uno se siente orgulloso. Es como que veas a Frankenstein ya caminando, yo decir, lo hice, aunque vaya a destruir el mundo, lo que sea, pero uno siente esa satisfacción. Entonces, por ejemplo, el Quijote, Cervantes lo creó, pero ahora la gente hace muchas interpretaciones, se ha metido dentro de la cultura popular, o sea, ya no es suyo. Y sin tomar en cuenta todas las tesis que se han escrito en favor de esto. Dependiendo de la época, uno dice, no, es que Cervantes decía esto, era naturalista. Y yo estaba leyendo, por ejemplo, un autor, Luis Rosales, que ya le da connotaciones existencialistas, pero porque él escribe entre los 50 y 60, cuando estaba la escuela francesa. Entonces, uno lo recrea porque el personaje ya es más de uno. Lo mismo dice Unamuno, que también ha escrito mucho de Cervantes. Él retoma ese dicho popular de padre no es el que engendra, sino que el que cría. Entonces dice, bueno, entonces Quijote es mío no porque yo lo haya concebido, sino porque yo me lo puedo apropiar, lo puedo criar, lo puedo cuidar, lo puedo desarrollar como yo quiera.
Ajá. Entonces, a mí me parece súper genial, ¿va? Cuando uno logra eso es porque le ha dado algo sustancial a su sociedad, al todo el futuro por venir, ¿va? Y esa es una gran satisfacción. Claro que en mi caso, como un escritor muy joven y que tampoco tengo una enorme producción, es muy difícil decir o sentir esa satisfacción de si esto va a quedar para toda la eternidad, ¿va? O mientras dure nuestra sociedad occidental, ¿va? Pero aún así creo que uno se da cuenta cuando lo ha hecho bien. Y en ese sentido, ¿qué proyectos tenés a futuro? Mira, con el círculo literario al que pertenezco, porque nadie te quiere, estamos en este momento haciendo una serie de recitales. Ya hicimos el primero en los Tacos de Paco, y ahora vamos también a hacer uno en Tonacatepeque y estamos planeando uno en Olocuilta. O sea, el objetivo es, digamos, dar una muestra de nuestra literatura, de nuestra filosofía, de nuestros símbolos y también probar cómo reacciona el público. Entonces, ese es el objetivo, digamos, más cercano. Estábamos pensando en una antología con mi compañero Daniel Someta, que andamos en esa gira de Dos Perros y Sus Pulgas, una antología solo de nosotros dos. En el círculo somos 6 personas, pero nos hemos dividido en eso para potencializar el trabajo y queríamos ver si sacamos una antología así, pero este año al menos ya no se pudo. Es posible que el otro año, pero tal vez a futuro, muy futuro, no te podría decir, ¿va? Sino que más es a corto plazo, porque vamos un paso a la vez. O sea, vamos viendo qué se puede cambiar después de esta experiencia, de cómo reacciona la gente, de qué es lo que comunicamos. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que voy a seguir trabajando con mi círculo y vamos a tratar de generar una nueva propuesta literaria, que, bueno, tal vez somos muy ambiciosos, pero queremos hacer algo que realmente responda a las necesidades actuales de la sociedad, que sea un poco más que el snob y que logramos realmente incidir, hacer un cambio. Quizás quitar un poco esto del ego que está mucho entre los escritores, difundir quizás un poco más de unidad, de amor. Pero sí, estaremos trabajando con ellos. Pues nada, que me parece muy interesante y muchísimas gracias por concedernos este espacio. Igual a todos nuestros espectadores, si quieren estar al tanto de las noticias de Porque Nadie Te Quiere, pueden revisar su perfil de Facebook en la descripción del comentario, y si le pueden dar like, mucho que mejor. Y pues nada, muchas gracias y A ti. gracias, y que todos tengan un buen día y gracias por ser espectadores de este nuevo capítulo. Adiós. Muchas gracias. Adiós.